que los seres humanos tendríamos de salvación. Por eso intentó tentarle durante 40 días. Ayunó y oró, débil, demacrado por el hambre, macilento, agotado por la agonía mental, desfigurado era su aspecto más que el de cualquier hombre y su forma más que la de los hijos de Adán. Entonces vio Satanás la oportunidad. Grandes eran para el mundo los resultados que estaban en juego en el conflicto entre el príncipe de la luz y el caudillo del reino de las tinieblas. Después de inducir a los hombres a pecar, Satanás reclamó la tierra como suya y se llamó el príncipe de este mundo. Satanás dominaba todo cuanto podía. Como hijo del hombre, Cristo iba a permanecer leal a Dios, así que se demostraría que Satanás no había obtenido completo dominio de la especie humana y que su pretensión al reino del mundo era falsa. Todos los que desean liberación de su poder podrían ser librados. El dominio que Adán había perdido por causa del pecado sería recuperado. Muchos consideran el conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviese importancia para su propia vida. Y para ellos tiene poco interés, pero esta controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. Nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los asaltos de Satanás. Todos somos atacados por el enemigo, todos vimos las mismas luchas que el Salvador vivió. Claro que de forma inferior, porque el Señor sufrió todas las más fuertes para que nosotros pudiéramos ser vencedores. Las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos hoy tan difíciles de resistir. Le fueron infligidas en un grado tanto mayor cuanto más elevado es su carácter que el nuestro. Llevamos sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo, llevando él sobre sí. Cristo resistió la prueba del apetito, el amor al mundo, el amor a la ostentación que conduce a la presunción. Estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y Eva y tan fácilmente nos vencen a nosotros. Pero el Señor, por su misericordia, por salvarnos, las venció Él. En sus hombros pesaba todos los pecados del mundo desde Adán hasta hoy. El Señor los cargó por su misericordia porque quiere salvarnos. Por eso Él descendió para que nosotros podamos ascender. Esperamos verle en su misericordia, verle venir en las nubes para recoger a su pueblo. Esta cuarentena es una de las cuarentenas más entregadas que podemos analizar en la palabra del Señor. Y es la victoria que hoy nos da a nosotros una corona de vida eterna. Vamos a analizar una última cuarentena y está registrada en Hechos 1:3. Dice, a estos también se presentó vivo, después de haber padecido con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Aquí estamos hablando de los discípulos. Los discípulos habían pasado un largo ministerio con su Salvador, pero no habían comprendido totalmente el ministerio de Cristo. Siempre habían terminado pensando que se trataría de un reino en esta tierra, pero no habían comprendido que se trataba de un reino en los cielos. Esta verdad tan importante no la habían analizado, por eso estaban tan tristes. ¿Y sabe a dónde les visitaba Jesús? Al aposento alto. Dice que estaban llenos de miedo, de temor, al punto que estaban encerrados y con las puertas trancadas. Así se encontraban los discípulos, temiendo que fuera a pasarles o a cruzar por la misma suerte de su maestro, que los judíos procuraban matarle. En estas circunstancias se encontraban los discípulos, con mucho miedo a perder la vida. Pero ahora el Señor llega y dice que los sucesos de la vida de Cristo, su muerte, su resurrección, las profecías que señalaban estos sucesos, los misterios del plan de salvación, el poder de Jesús para perdonar los pecados, de todas estas cosas habían sido testigos y debían hacerlas conocer al mundo, debían proclamar el evangelio de paz y salvación mediante el arrepentimiento y el poder en Jesucristo. Este debía ser lo que ellos debían analizar y los estudios que debían tener presente. ¿Será que no es lo mismo lo que nosotros hoy necesitamos estudiar encerrados como estamos?
Muchos en caricaturas y en grupos publican que tenemos casa por cárcel, pero yo diría que tenemos un refugio sagrado donde podemos, como Noé estuvo en su refugio sagrado, nosotros también podemos estar en nuestro refugio sagrado, estudiando los sucesos de la vida de Cristo, su muerte, su resurrección, las profecías que señalan todos estos sucesos y además los misterios del plan de salvación. Si nos encontramos en un refugio sagrado, estudiando esto, meditando y consagrándonos al Señor, habrá valido la pena esta cuarentena. Nos dice algo muy bonito, Hechos de los Apóstoles, página 22, que durante estos días Cristo pasó con sus discípulos durante esta cuarentena. Obtuvieron ellos una nueva experiencia, la que nosotros necesitamos. Mientras oían de su amado Señor explicando las Escrituras a la luz de todo lo que había sucedido, su fe en Él se estableció plenamente. Llegaron al punto de poder decir: yo sé en quién he creído. Cambiaron las vidas de los discípulos, cambiaron en 40 días lo que no habían cambiado en 3 años y medio que habían andado con Él. Y ahora mira la experiencia que terminaron viviendo los discípulos. El nombre de Cristo era su consigna, su divisa, su vínculo de unión, la autoridad para su curso de acción y la fuente de su éxito. Nada que no llevara su nombre y su inscripción había de ser reconocido en su reino. Ahora ya habían aprendido a conocer al Salvador. Lo habían aprendido en estos 40 días porque se habían dedicado a escucharlo totalmente y sus corazones se habían abierto al mensaje de salvación. Y ahora, después de que estaban encerrados con mucho temor a la muerte, ¿qué encontramos? Encontramos que salieron los discípulos de esa cuarentena sin temor a nada, sin temor ni siquiera a la muerte misma. Muchos de ellos padecieron diferentes circunstancias y aquí vamos a encontrar, según la historia, Jacobo murió decapitado por órdenes del rey Herodes. Pedro sufrió el martirio en Roma durante el reinado de Nerón. Por petición del mismo, Pedro fue crucificado con la cabeza abajo, porque decía que no era digno de morir como su Salvador. Ahora encontramos la historia de Juan, y es una historia que nos conmueve mucho, porque aunque Juan murió de muerte natural, se conocía que era el discípulo amado y enfrentó el martirio y fue hervido en una enorme caldera de aceite hirviendo durante una ola de persecución que hubo en Roma. Posterior a esto fue trasladado a la isla de Pasmos, a donde pudo escribir el libro de la Revelación o el Apocalipsis. Bien, vamos a ver. Andrés dice: al llegar a Edesa, Mesopotamia, en un viaje misionero fue crucificado en la cruz, cuyos dos extremos estaban transversalmente elevados en la tierra. De aquí el origen de la expresión de la cruz de Andrés, es decir, en forma de X. El sufrimiento se prolongaba mucho más. Marcos murió arrastrado por el pueblo de Alejandría en una fiesta a su ídolo máximo. Santiago, el hijo de Zebedeo, fue decapitado a espada en Jerusalén por orden del rey Agripa en el año 44 de la era cristiana. Felipe fue azotado, puesto en prisión y después crucificado en Asia Menor en el año 54. Bartolomé fue el primer ministro en la India, tradujo el evangelio al hindú, propagándolo por todo el país. Murió crucificado por un grupo de fanáticos idólatras. Lucas no se le conoce como un discípulo, sino como el médico de Macedonia, fue colgado de un olivo por los sacerdotes idólatras de Grecia. Mateo fue atravesado con una lanza en Nadadabu, Etiopía, en el año 60. Santiago, el hijo de Alfeo, fue crucificado en Egipto. Santiago el Justo, según un historiador del siglo II, fue arrojado por los fariseos desde el pináculo. Él no murió mientras fue arrojado y pues cayó. Entonces, como no murió, lo agarraron a garrotazos, mientras él de rodillas hacía oraciones por sus verdugos.
Judas, llamado también Judas Leveo o Tadeo, fue crucificado en Edesa, Mesopotamia, en el año 72. Simón dice que no se registra su fallecimiento, fue líder de un grupo cristiano. Muy bien, Judas, bueno, Judas Iscariote, ya conocemos su muerte. Matías, el escogido para tomar el lugar de Judas, fue apedreado en Jerusalén y después decapitado. Y Pablo, aunque no estuvo en esta reunión de los 40 días, después escuchó todo el testimonio de los discípulos y se convirtió tan fielmente a través del testimonio de Jesucristo que se conoce de su muerte, que al llegar a Roma luego de un viaje misionero fue decapitado por orden de Nerón. Fue capturado y pues obviamente luego decapitado. Así que estos discípulos que estaban encerrados con miedo a la muerte, luego salieron sin ningún temor porque daban su vida por el Salvador. Salieron de la cuarentena, cumplieron su misión y luego se han hecho mártires por el reino de Jesucristo para esperarle en su segunda venida en gloria. Mis queridos hermanos, de ellos que fueron convertidos totalmente al Señor Jesucristo, se escribe este pasaje, por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Ustedes también están seguros de esto? Yo sé que sí. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. Amigo, ¿usted ama la venida del Señor Jesús? Hermano, ¿usted ama la venida de Jesús? Esto debe estar como una consigna en nuestro corazón, anhelar la venida de Jesús, anhelar la traslación al cielo. Yo anhelo sentir las manos de Jesús poniendo mi corona llena de estrellas y espero que también sea su anhelo. Yo quiero verte allí, ver a Jesús poniendo la corona llena de estrellas en tu cabeza como un vencedor, como quien ha ganado este galardón para el reino de los cielos por la sangre preciosa de Jesús. El Señor nos bendiga y nos ayude a salir de esta cuarentena más fieles, más devotos al Señor, más consagrados, para salir, no importa si tengamos que dar la vida por nuestro Salvador, a predicar el Evangelio si es posible. De la manera que podamos hacerlo, hagámoslo para glorificar el nombre del Señor. Y luego pasar a la tierra prometida, la Canaán celestial, que no nos pase las del pueblo de Israel, que luego de no permitir pasar a la Canaán terrenal, tuvieron que andar una cuarentena de años y en esta cuarentena de años perecieron cantidad de personas. Entonces el Señor nos ayude porque hoy tenemos la oportunidad, está más cerca nuestra salvación que cuando creímos y si estas historias están escritas para nuestra amonestación para los días finales. El Señor nos bendiga, mis queridos hermanos, y coloque en cada uno de nosotros la corona de victoria. Amén.